Pastora Marlene Arroyo, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernán, buenos días, Moraima, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosísima que siempre está en sintonía con nosotros en el reto de los teólogos. Yes. Estamos contentos. ¿Sabes dónde estuve, Fernán? ¿Dónde? Déjame contarlo rápido. A ver. Estuve predicando en Cúcuta, Colombia, en la iglesia del pastor y misionero. Ajá. Así se llama, pastor y misionero José Satirio dos Santos. Wow. Dios Todopoderoso, más de 20,000 personas. Qué el bien. templo, un colegio precioso con cientos de estudiantes, se llama Ebenezer. Cuando se subió a saltar, ¿qué sintió? ¿Qué pensó? Mira, qué pregunta difícil me has hecho. Yo estaba tan concentrada, tan enfocada en la palabra uno del no ve. Señor, que olvídate. Ajá. Mira, en el lobby tiene librería, Ajá. tiene cooperativa de ahorro y crédito, de la iglesia todo. Tiene una empresa de construcción de casas. Oh, wow. ¿Qué más tiene? Radio, televisión, un ministerio de 47 años impresionante. Mira, bueno. Moraima, lo último para hacerte Qué bueno. reír. Entonces, obviamente siempre voy con mi esposo. Ajá. Y en la librería, una señora que su nombre es María Elena. Ella gritando me dice, óigame, pero qué esposo guapo usted tiene. Pero wow, qué grande. Y ella estaba con Carlos, ya tú sabes, loquísima con él. Ajá. Y yo en mi mente, yo decía, quiero llevarte un punto. Yo decía en mi mente, ella sigue gritando aquí, ella sigue lanzando piropos para mi esposo aquí, y ella interrumpe la fila aquí, y nadie la manda a callar. Cuando de repente ella dice, pero gritando, ¿y cómo no voy a defender a mi pastor si mi pastor es quien me paga mi casa? ¿Cómo no voy a querer a mi pastor si mi pastor es quien me pague el agua y la luz y también me da para pasaje para que yo venga a congregarme? ¿Cómo no puedo? Y yo decía, ay, es una consentida del pastor. Bueno, el corazón de este pastor, José Satirio dos Santos, para ayudar a la gente sin limitación ninguna y con pocos Qué recursos. bien. El cambio está por dólar, 4,500 pesos allí en Cúcuta, Colombia. Pero Eso. lo digo para testificar de las grandes cosas que el Padre Todopoderoso continúa haciendo en las naciones de la tierra. Tremendo. Qué bien. Qué bueno. Eso es. Muy Vamos a querido vamos a acá, él es reírnos muy bonito. querido acá. Sí, respetado, ¿no? Humilde. Sí. Sí. Tiene restaurante, perdón. También. Restaurante también. Puerto Seguro se llama. Mira para allá. Impresionante. Vine de verdad muy ministrada. Qué muy bueno. ministrada. Qué bueno, y gracias Felicidades. por compartirlo, porque Sí. eso aumenta, ¿verdad? La fe. La fe. los niveles de fe. Excelente. Estamos listos. Voy Estamos contigo. listos. Ok. Voy a comenzar con la más difícil, La más Moraima. difícil. Que está Pues en tus mira, manos. esta la envía un caballero, se llama Ramón Mojica. Él pregunta, pastora, ¿la salvación se puede perder? Hola, Ramón. Bendecido Ay, eres, ay, Ramón. ay, ay, ay. Mira, digo que es difícil, te voy a decir por qué, Ramón y audiencia preciosa, porque yo sé la expectativa que la mayoría tiene, que yo responda inmediatamente con un sí, con un no, etcétera, y también conozco la diversidad de nuestra audiencia. Así que voy a comenzar respondiéndola de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra cristiano. Vamos a definir primero qué es eso. Bueno, un cristiano no es una persona que haya hecho una simple oración sin creer con todo el corazón. Eso no es un cristiano. Un cristiano no es una persona que se congrega regularmente. No, porque hay mucha gente que puede simpatizar con la fe y puede congregarse y puede ofrendar y puede diezmar. Podría ser líder sin creer completamente. Un gran ejemplo lo tenemos en los fariseos, que tenían posiciones y todo esto. Y al final, Jesús, que lo conoce todo, le llamó sepulcros blanqueados, entre otros. Un cristiano tampoco es una persona que haya pasado al frente en un llamado particular. Un cristiano tampoco es alguien que haya nacido dentro de una familia cristiana. No, nada de eso es ser cristiano. No, esto puede ser todo lo que he mencionado, parte de la experiencia de ser cristiano. Pero ¿qué es un cristiano conforme a la palabra del Señor? Es una persona que cree con todo el corazón. Es una persona que ha utilizado su fe, la fe que el Padre Todopoderoso le ha entregado para aceptar y confesar a Jesucristo como único Señor y Salvador, pero es una persona que ha confiado totalmente en Él. Es una persona sellada y llena del Espíritu Santo de Dios. Y puede leer de asignación uno de los versos más famosos, Juan 3:16 o Hechos 16:3
también de asignación puedes leerte Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, y este sí lo voy a leer rapidito, dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado, dice el verso 9, de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Vamos ahí poco a poco, Ramón. Ahora, ¿qué sucede si alguien pierde la salvación? Con esto en mente de lo que es realmente ser cristiano, repaso, creo en Jesús, lo confieso, confío en Él, obviamente vivo una vida apartada, pura y santa, estoy sellada por el Espíritu Santo, estoy llena del Espíritu Santo. Con eso dicho, mira, todo lo que se perdería si yo pierdo la salvación. Santo Padre, aquí voy, mira. La Biblia dice que un cristiano es una nueva criatura. Voy a la Biblia, segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es impresionantemente maravilloso, ¿no? Cuando una persona es salva, un cristiano no es una versión mejorada de sí mismo. No es una versión mejorada de un ser humano, no, es una criatura completa y absolutamente nueva. Pero aquí lo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que si estoy en Cristo, soy salva y pierdo la salvación, bueno, pues esta nueva creación tiene que ser destruida entonces. Un cristiano es alguien redimido. Voy a la Biblia, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así, redimido significa que yo fui rescatada, yo fui comprada. El precio ya fue pagado. ¿Quién lo pagó? Cristo pagó el alto precio con su muerte. Si yo pierdo la salvación, ay Dios mío, entonces esta compra tiene que ser revocada. Una compra que fue pagada con la preciosa sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que un cristiano en Cristo, es justificado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es justificado? Santo Padre, que fuimos declarados justos, y todos los que confesamos, creímos y vivimos, estamos en Cristo, fuimos declarados justos por el Padre. Así que si yo pierdo la salvación, Señor Todopoderoso, pues todo esto tiene que ser retractado, cancelado, lo que Él ya declaró previamente. Los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo, declarados culpables otra vez, y Dios tendría que revertir la sentencia dictada por el tribunal divino. Inhalamos y exhalamos. Quiero explicar todo lo que se perdería si se pierde la salvación. A un cristiano se le promete vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es esto? La vida eterna es una promesa que nos ha dado el Padre Celestial. Entonces tendríamos que definir nuevamente vida eterna si perdemos la salvación. Algo más rapidito. Un cristiano, y quiero por favor enfatizar, un cristiano, como definí al principio, ¿ve? Está marcado por Dios, sellado por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la fe. El creer con todo mi corazón, en el momento de confiar, en el momento de confesar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, somos marcados, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre prometió que esto era la garantía, como un depósito para garantizar una herencia celestial, y el resultado final es que la gloria de Dios es alabada, exaltada. Por lo tanto,
si yo pierdo la salvación, ay, Jesucristo Todopoderoso, ya el que me selló me quita el sello. El que me escribe me borra. Señor, se revoca la garantía de guardar la herencia, renunciar la alabanza, disminución de gloria, todo eso. Y finalmente, mucho más, pero uno más. A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esa glorificación, esa promesa de perfección en la presencia del Señor y un cristiano entonces, tú sabes todo lo que se pierde y más cosas que todavía no he mencionado a causa del tiempo por perder la salvación. Ahora, vamos al próximo puntito. Voy avanzando. Tenemos entonces que preguntarnos si esa persona que hoy está perdida porque está en pecado de muerte, pero que ayer estuvo en Cristo Jesús, vamos a tener que investigar a ver si realmente aceptó a Jesús, si realmente vivió en Cristo, si realmente creyó, porque hay mucha gente que confiesa pero no cree. Bueno, los demonios creen y tiemblan, y por ahí hay gente, Dios Santo Todopoderoso, que ¿usted me entiende? Sí. Ok, con eso dicho, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo, Marlene Arroyo, acepté a Jesús a mis 14 años de edad y yo nunca me he apartado. No encuentro la forma, eso no está en mí apartarme del Señor. He cometido errores, claro que sí, pecados también, pero apartarme. Yo quiero leer unos versos bíblicos rapidito aquí. Importante, por sus frutos los conoceréis. Es importante esa parte que viene ahora que me sospecho. Ajá. Que estás aclarando todo lo que has dicho anteriormente, que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es que casi siempre esa pregunta se hace en el contexto. Sí. Si la salvación se pierde. Ajá. Si sigo pecando, se pierde. Exactamente. Y él no la hizo de esa manera, pero me sospecho que eso está ahí en esa olla. Sí, porque no hay equilibrio. Ajá. A veces no hay equilibrio alguno, en lo absoluto. Y hay gente que está predicando una gracia Exacto. un poquito graciosita, Exacto. que es el permiso para pecar. Y esto no puede ocurrir. Por eso una y otra vez estoy diciendo, en Cristo, estamos en Cristo y todo lo que tenemos en Cristo. Y para los que estamos en Cristo, Romanos 8:38, emociónense. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Voy a leer también Juan 10:28 y 29, palabras de Jesús, desde el 25. Jesús les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Así que aquí tenemos al buen pastor, al Dios Todopoderoso que nos ama, al Dios Todopoderoso que nos tiene, mira, agarraditos. Yo no puedo decirte que esta salvación tan grande está pegadita con pega de escuela, con chicle. No, una salvación tan grande y tan impresionante es algo seguro. Tenemos seguridad de salvación, pero no hay licencia en lo absoluto, porque el que está en Cristo Jesús, pues no peca, sino que obedece los mandamientos del Eterno. Me he tardado un poquito en esta pregunta, pero quise tocar bastante Biblia y ser bastante profunda en mi respuesta. Gloria a Jesús. Yo sé que es la pregunta de muchos, así que Sí. repase el app de Nueva Vida, que ahí queda grabadita cada Sí. respuesta. Para Claro las que sí. próximas dos, hacemos una pausa y venimos con las próximas Claro que sí. dos preguntas en el reto de los teólogos. No te vayas. Tan buenas esas Ay, dos preguntas que santo padre. faltan. No se vaya nadie. Una nota importante antes de continuar con el reto de los teólogos. Cortina Marí, embelleciendo tu hogar y tu negocio. Fabricantes de cortinas de interior y exterior con servicio de venta e instalación para toda la isla. Variedad de diseños y estilos
a escoger según tu necesidad: vinil, retractables, lona, rotuladas. 787-370-1504, 370-1504, cortinas de interior, ilusión, blackouts decorativos y roll-ups. 787-370-1504. Sus especialistas te van a atender con mucho cariño. Ahí está Willy, ahí está Mari, que te va a atender bien chévere. Calidad, durabilidad y finas terminaciones. Búscalos en las redes sociales. Esta gente trabaja fino. Cortinas Marí. Bueno, el reto de los teólogos en esta segunda parte. Continuamos. ¿A quién le toca ahora? Vamos a la segunda pregunta de Juan Carlos. Mi pregunta iba en la dirección de por qué lo que más Dios valora de nosotros es la obediencia y no lo que hagamos para Él. Santo Me Padre. encuentro en muchas instancias, por ejemplo, David Sí. en el Salmo 51 decía: yo sé que tú no quieres sacrificios, de los cuales yo te daría. Yo sé que lo que tú valoras en su proceso de conocer más profundamente el carácter de Dios es un corazón humillado, un Sí. corazón quebrantado. Cuando me voy a otra porción de la Escritura, por ejemplo en Juan, capítulo 14, verso 23, Sí. dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y para mí guardar la palabra es Obedecer. sinónimo de obediencia. Exacto. O sea, Jesús está diciendo: el que me ama me obedece. Exacto. Entonces, esta pasión de Dios que pone la obediencia de nosotros hacia Él como lo más que Él espera, como lo más importante, de la manera en que yo lo interpreto, ¿verdad? Y lo miro y lo veo. ¿Por qué Dios, precisamente, habiendo tanta gente que daría tantas cosas para Él, Ajá. valora más nuestra obediencia que cualquier otra cosa? No, y cuando vemos el contraste con los fariseos, que hacían tantas y tantas cosas, muchas obras, ¿no? Y eran líderes religiosos. Y Jesús contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos obedecían supuestamente la ley de Moisés, pero no obedecían el espíritu de lo que realmente el Padre quería, el espíritu de la ley. Vamos acá, obediencia. Tengo mucha Biblia porque hay muchísimo que decir sobre la obediencia. Otro ejemplo antes de ir acá. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando el Padre Todopoderoso le dice a Abraham que entregue a su hijo, a su único hijo. Ahora tenemos aquí obediencia por encima de resultados. Entonces ahora, después que le dice, entrégame a tu hijo, y Abraham lleva a Isaac y lleva el cuchillo, la cuerda, el fuego, todo. Ahora el Señor le cambia la orden allá arriba. Le dice: no, pues ahora no, ya sé que tienes temor de Dios. Y vemos a Abraham en obediencia, siendo recompensado por su fe y por su obediencia. Ahora, la obediencia es parte esencial de la fe cristiana. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que el mismo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo, Mateo 16, 24, es un acto total de obediencia. Y la Biblia dice, como decía Juan Carlos, que nosotros debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14, 15. Ahora, a un cristiano que no guarda los mandamientos, los mandatos, voy a usar la palabra mandatos y la ley de Jesucristo, podemos preguntarle Lucas 6:46 con toda razón: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que obediencia se puede definir como el cumplimiento sumiso de todo mandato que proviene de nuestra máxima autoridad, que es el Padre Celestial. Y yo puedo hacer muchas cosas, muchas obras, muchas cosas lindas, yo puedo hacer mucha obra social, muchas cosas agradables, consonas con la palabra del Señor, pero puedo estar en desobediencia. Y el Padre siempre va a valorar obediencia sobre obras, y el Padre siempre va a valorar obediencia sobre resultados. Porque el Padre puede darnos alguna instrucción y nosotros decir: bueno, pues yo voy a obedecer, pero mi expectativa es tener este resultado. Y si ese no es el resultado que el Padre desea darte, el Padre va a evaluar tu amor, tu fe y tu obediencia. Así que cumplir con todo lo que Dios me ha ordenado es prioridad y es nuestro deber hacerlo. Ahora, finalmente, Juan 14, 23, de asignación: servirle a Dios con humildad, con sencillez de corazón,
con amor. Y advertencia, no tratar de maquillar un corazón pecaminoso con un velo de obediencia. Voy acá, porque hay gente que maquilla los corazones que tienen pecado con una supuesta fe, con una supuesta humildad, con una supuesta obediencia. La vida cristiana no es cumplir una serie de reglas, la vida cristiana es mucho más que eso, y termino como comencé. Los fariseos en la época de Jesús, incansablemente, ellos perseguían cumplir con la ley y supuestamente actos de obediencia, pero se convirtió en gente malvada, gente con apariencia de piedad, con apariencia de santurrones, creyéndose en su falsa humildad que merecían llegar al cielo. Y esto Jesús lo condenó. Así que no podemos maquillarnos el corazón así. Excelente, poderoso. Muy bien. Falta la pregunta más difícil de los 3 teólogos hoy, que resulta estar en las manos de la compañera hoy. No, ya que empecé. Sí, terminamos. Me toca. Es decir, que ya era la más difícil y como Fernán es el travieso. La más sencilla hoy la tiene Fernán, fíjate. Pues La dejamos para el ¿Quieres que te final. garantice algo? Ajá. Esa es la más difícil. Pero la trae... Fue lo de que si la salvación se pierde, que la hizo Ramón Mojica. Muy bien. Tremenda. Y nuestro amigo Ariel Muñiz González, Sí. pues envía a través de las redes sociales esta pregunta. Dice, ¿realmente nació Jesús en Belén o en Nazaret? 2 evangelios lo mencionan naciendo en Nazaret y 2 en Belén. Se dice que es Belén porque el público era judío, o más bien el pueblo, ¿no? Pero realmente fue en Nazaret. La profecía de Miqueas dice realmente que nacería en Belén o que vendría de Belén, o sea, de David, que nació en Belén. Okay. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Vamos a responderla rápida, pero te la voy a explicar. En Belén. Nació en Belén. En Belén. Vamos a aclararlo. Ahora, ¿qué tiene que ver Nazaret en la vida de Jesús? Vamos a explicarlo. El nacimiento de Jesucristo se expresa en Mateo 1, versos 18 al 25, también en Lucas 1, 26 al 38, y en el Lucas capítulo 2, versos 1 al 20, y cuando María quedó embarazada, vamos un poquito a la historia, se publicó un decreto que provino de César Augusto, donde se establecía que todo el mundo tenía que ser empadronado. Lucas capítulo 2, versículo 1. Esto significaba que cada persona en el territorio romano tenía que regresar a la ciudad de sus antepasados porque tenían que ser contados en un censo. Es por esto que José y María, repito, embarazada, ahora se tienen que mudar prácticamente. José vivía en Nazaret en ese momento histórico, pero viajó. Él necesitó viajar al sur, a la región de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Estoy leyendo Biblia, Lucas 2:4, por cuanto era de la casa y familia de David. Así que José toma a su mujer María para que fuera con él y fuera contada como miembro de su familia. De esta manera es que este joven matrimonio terminó en el pequeño pueblo de Belén en el momento del nacimiento de Jesús. Claramente vemos que Jesús nació en Belén. Y ya que mencionaste, Ariel, a Miqueas, pues esto que aparece aquí cumple la profecía de Miqueas, que profetizaba, Miqueas 5:2, voy a leerlo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien, ahora un poquito más de historia. Como la gente estaba viajando para el censo, Belén estaba repleta de gente y no hubo espacio para María y para José en el mesón, y eso los obligó a ir al único refugio, al único lugar disponible que tenían, que tradicionalmente ese mesón al que se refiere Lucas capítulo 2, versículo 7, podría ser un hotel comercial, pero el lugar donde María y José se refugiaron, las traducciones dicen pesebre, establo, otros dicen que era un tabernáculo. Lo importante fue que nació en Belén para responder la pregunta. Nazaret fue un lugar demasiado importante para Jesús de Nazaret, demasiado importante. Vemos, obviamente María era de allí, de Nazaret. Jesús predicó allí, en Nazaret. Jesús hizo milagros allí, en Nazaret. Fue muy importante, pero el nacimiento ocurrió en Belén. Gracias por tu pregunta, mi corazón. Maravilloso. Excelente. El reto de los teólogos de
esta edición, buenísima como Yes. siempre, que está disponible Eso tanto es. en la aplicación de Nueva Vida como en las redes sociales de la Claro que pastora sí, Marlene. en mi canal de YouTube, Marlene Arroyo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Allí colocamos las ediciones del reto, también enseñamos palabra del Señor, predicaciones. No olvides adquirir nuestros libros, Trasiego de Gloria e Historias de Mujer, en tu librería cristiana favorita. Y los primeros 2, Entrando al Reino de Dios y Dios Viviendo Dentro de Ti, los encuentras en Amazon. Nos congregamos en Ponce. Allí estamos. Llámenos al 787-644-2544. Tenemos celebraciones domingos, 9:30 de la mañana. Y hoy miércoles enseñamos palabra de Dios a las 7:30 de la noche. Nuestros jóvenes están a las 7 de la noche. Así que comunícate con nosotros. Muy bien. 644-2544. Gracias, pastora. Mucho Gracias, éxito. Moraima. Bendiciones. Bendecida.